tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una nueva reseña. El libro del que os vengo a hablar hoy es el libro Ciega de Neil Suterman, que es la primera parte de una trilogía que va a estar publicada por Nocturna Ediciones, así que vamos a empezar. Como sabéis y como hago en todas mis reseñas, os voy a hablar un poco del argumento del libro sin entrar en spoilers, por supuesto. Os hablaré un poco de los personajes principales y también os daré los aspectos positivos y negativos de este libro, siempre bajo mi opinión personal, así que vamos a empezar con este libro. En Ciega nos situamos en nuestro mundo, pero muchos años en el futuro, cuando se han descubierto prácticamente las curas a todas las enfermedades. Tecnológicamente se supone que la Tierra está súper avanzada, se han descubierto todos los misterios del mundo, por así decirlo, y la Tierra ni siquiera está gobernada por políticos, sino que todo el control del mundo lo lleva lo que ahora conocemos como la nube, esta red de información, pero que ellos conocen, o aquí se les llama como el Nimbo, que además tecnológicamente es un ser muy inteligente, es un ser súper inteligente, que vela por los intereses de todos los ciudadanos del mundo y por tanto pues se han acabado las guerras, no hay hambre, no hay enfermedades y por tanto la gente es inmortal y no puede, como digo, morir porque no hay enfermedades, y de hecho si alguien muere se ha descubierto la tecnología suficiente como para revivirlo. Por lo tanto estamos ante una sociedad en la que no se puede morir. Pero ¿qué pasa? Que la gente sigue naciendo y como nadie muere, pues y hay unos recursos limitados en el planeta. ¿Qué pasa? Que las tareas de la muerte se les han encargado a una sociedad que se ha creado que se llama la Guadaña, y en ella los llamados segadores son personas normales y corrientes, pero que a las que les está permitida matar, aunque ellos lo llaman cribar, matar o cribar a las personas de la Tierra hasta llegar a un cupo anual. Cada uno de ellos tiene un cupo anual para así pues tener un control en la Tierra y que no haya más gente que recursos. ¿Cómo se llevan a cabo las cribas? Pues realmente las cribas se supone que son aleatorias, no tienen que estar influidas ni por raza, ni por edad, ni por sexo, ni por etnia, ni nada. Entonces se supone que los segadores, pues cada uno con sus métodos, pues lo que hacen es eso, esas cribas anuales. Dentro de esta historia los protagonistas son dos chicos, dos jóvenes, Citra y Rowan, que por diferentes circunstancias se van a convertir en novicios, en aprendices de segador, y veréis pues todas las aventuras y todos los entresijos que tiene la historia y por todo lo que tienen que pasar para ser de novicios a convertirse en segadores. Obviamente ellos al principio no quieren ser ninguno de los dos segadores porque es un trabajo que obviamente tienen que estar matando a gente y ellos realmente es algo que no quieren, pero veréis que se convierte cada uno de ellos por una serie de circunstancias y veréis que a lo largo de toda la historia pues cómo van a ir cambiando sus formas de pensar. Cada uno de ellos, Citra es la protagonista y Rowan es el protagonista masculino. Veréis que cada uno de ellos pues cómo va a ir cambiando su mentalidad desde el principio hasta el final de la historia, que los ideales o los principios que tenían puede que al principio no sean los mismos que los que tienen al final de la historia, y me parece muy interesante pues todo el tema de los segadores y todo el tema de la historia. En cuanto a los personajes, como digo, los dos personajes protagonistas serían Citra, que es la protagonista femenina. Citra es una chica que ha vivido toda su vida con sus dos padres y su hermano pequeño Ben. Es una chica tranquila, una chica que ha ido al colegio, es una chica normal y corriente, con sus preocupaciones, pero de adolescente, hasta que un día, por una serie de circunstancias, un segador va a aparecer en su casa y le va a ofrecer pues que sea su novicia. Ella al principio se niega porque realmente a ella no le gustan nada los segadores, considera que su trabajo es un trabajo, la verdad, que no es un trabajo nada agradable y que además ella lo ve muy injusto el acabar con la vida de gente siendo que se ha descubierto la inmortalidad. Pero veréis que poco a poco, conforme va avanzando la historia, ella se da cuenta de que quizás puede tener un papel importante dentro de la Guadaña, de que quizás si entra dentro de los segadores se puedan cambiar las cosas y se puedan hacer las cosas de otra manera y las cosas puedan mejorar. Entonces veréis que al principio pues eso, hay una gran evolución en este personaje de pasar de no gustarle para nada a los segadores a al final pues intentar ella pues verlo desde otro punto de vista y pensar que a lo mejor pues quizás si se hace segadora pues las cosas puedan cambiar o ella pueda intentar cambiarlo todo desde dentro. Por otra parte, el otro protagonista sería Rowan. Rowan es el protagonista masculino de la historia
Y a diferencia de Citra, Rowan es un chico que se ha creado en una familia numerosa, en el que él pues siempre él se define a sí mismo como la lechuga de una hamburguesa, es decir, tiene hermanos que son la carne, otros son la salsa y él es como la lechuga, es decir, que no le hace nadie ni puñetero caso, ni para bien ni para mal. Es un chico que en la escuela tampoco es muy popular y que realmente pues también por una serie de circunstancias acaba siendo novicio de un segador, y veréis que este personaje sí que me ha gustado mucho porque tiene una evolución igual que Citra, pero su evolución quizás es que a nivel interior, a nivel interno, veréis que tiene una gran lucha interna entre lo que él realmente sabe que está bien y es lo correcto, los principios que él tiene, y un poco lo que realmente siente en determinados momentos. O sea, tiene su parte contradictoria, es decir, que vais a ver que este personaje sí que tiene muchísima evolución y va a tener además una lucha interna entre, como digo, entre lo que él piensa que es correcto y las nuevas circunstancias, pues todo lo que le hacen meditar y todas las contradicciones y todas las cosas que se le van planteando a lo largo de esta historia. Así que Rowan sí que es un personaje que crece bastante. Y por otra parte, pues también tenemos algunos personajes que también son protagonistas de la historia, aunque realmente pues son un poco más secundarios, que serían algunos de los segadores que aparecen en la historia, que serían Faraday. Faraday es el segador que se fija en Citra y en Rowan al principio de la historia. Es un hombre muy honorable, que siempre criba con compasión, es una persona muy compasiva y que veréis que tampoco lo tiene nada fácil a lo largo de la historia. Y que a pesar de que lo vamos conociendo muy poco, porque pensad que este es el primer libro de una trilogía y que pues bueno, lo vamos conociendo y pasan ciertas cosas, pues a mí la verdad es que la impresión que me quedó al leer el libro es que era una persona muy bondadosa, que criba de forma compasiva y que la verdad es que se esforzaba muchísimo, era muy buena persona, y es también uno de los personajes que más aparecen en el libro. Por otra parte, los otros dos segadores de los que habría que destacar serían la segadora Curie, que esta mujer la llaman como la gran dama de la muerte, porque se supone que esta mujer cribó a personas súper importantes del pasado, bueno, de nuestra época, porque pensad que esto está narrado como desde un futuro, pero es una mujer que también tiene su historia pasada, que la iréis conociendo y que también tiene pues su corazoncito aquí. Y realmente el antagonista de la historia, que lo iréis viendo si leéis el libro, sería otro segador que se llama Goddard y que, como os he comentado, pues es uno de los segadores que tienen ideas como un poco revolucionarias dentro de lo que es la orden de los segadores. Él considera que la guadaña tendría que cambiar, que tendrían que eliminarse las cuotas anuales de muerte, es decir, que él considera que se debería de matar indiscriminadamente a todo el mundo a todos los que él quisiera, y veréis que es una persona un tanto especial, además es bastante, como digo, engreída, y además tiene este personaje unas ideas bastante macabras, por así decirlo, o sea que no es un personaje muy bueno precisamente, pero bueno, también lo tenemos que destacar entre los personajes principales. En cuanto a los aspectos positivos y negativos, voy a empezar con los aspectos positivos primero. Lo primero que tengo que destacar como aspecto positivo sería la gran profundidad que tiene esta historia. Aunque parezca que es una historia juvenil, normal y corriente, creo que en el fondo esta historia tiene también bastantes características filosóficas que te hacen pensar, sobre todo te hacen reflexionar mucho sobre la vida, sobre la muerte, sobre qué pasaría en un mundo en el que se alcanzara la inmortalidad. Se te plantean ciertas cuestiones que al final pues te hacen reflexionar a ti mismo, igual que les pasa a los personajes. Creo que con la reflexión que ellos van haciendo, porque este libro, no os lo he dicho, pero hay una parte que es la historia y otra parte que son diarios que van escribiendo pues o los segadores, o algunas veces vemos algo de los novicios. Entonces vamos aprendiendo más de todo de toda la evolución que tuvieron desde por ejemplo nuestra época hasta que se llegó a toda alcanzar la inmortalidad. Entonces creo que tiene una profundidad increíble esta historia, es decir, que no es la historia en sí, sino que el argumento que se plantea
me parece muy interesante y creo que te da para pensar en muchísimas cosas, así que este quizás es uno de los puntos que para mí es algo muy positivo. Por otra parte, algo que también me ha gustado mucho es cómo se plantea toda la organización de la guadaña, me parece muy interesante. A mí siempre me han gustado mucho las historias en las que hay pues shinigamis o dioses de la muerte, y el hecho es que en este libro realmente estas personas que van a cribar a los segadores, vamos, no son dioses, son personas normales y corrientes que tienen permiso para asesinar a otros. Entonces es un poco psicodélico el pensar que lo que ahora llamamos asesinato, pues en aquel mundo, en este mundo que se nos plantea, es algo completamente normal. Y además la organización de la guadaña me parece muy interesante, es decir, que pese a que los políticos han sido eliminados y a que el limbo se encarga de la organización de todo el planeta, realmente la guadaña sí que tiene una organización interna, sí que tiene un presidente, sí que tiene como un representante en cada parte del mundo, sí que se hacen cónclaves, con lo cual se parece mucho más a los sistemas que tenemos ahora después de una sociedad tan evolucionada. Pues la organización de la guadaña me parece, la verdad es que bastante curioso que después de eliminar toda esa organización ahora tengan ellos una organización propia. También es verdad que tienen, como digo, pues tienen sus propias normas, tienen sus propios policías, por así decirlo, y me parece muy interesante y se va a explicar mucho del tema en el libro, con lo cual es algo que el autor ha desarrollado muy bien y me parece la verdad súper interesante, así que también os dejo esto como aspecto positivo. Y otro aspecto positivo quizás es la idea que tiene el libro, me parece muy original. Creo que yo no he leído ningún libro con estas características en las que se hable, como digo, de la muerte, en la que se hable de una situación hipotética de inmortalidad, por así decirlo, y me parece una idea muy interesante que yo, como digo, no había leído en otros libros de estas características, entonces es algo novedoso, algo que me gusta mucho y por eso también como idea es genial, así que la dejo aquí como aspecto positivo. En cuanto a aspectos negativos, lo primero que tengo que destacar quizás son los diálogos de los personajes protagonistas. A ver, no me malinterpretéis, la historia me ha gustado mucho, como digo, y la idea es súper original. Pero el problema es que los diálogos entre Citra, Rowan o entre ellos y por ejemplo Faraday son diálogos que de verdad es que creo que les faltaba profundidad. No sé por qué, pero realmente hay muchas veces que me encanta la historia y que la historia es genial, pero siento que por el hecho de que los diálogos son tan flojos, pues se me queda un poco coja la historia. Es decir, que a lo mejor una historia de 10... A mí con el tema de los diálogos es que se me queda un poco flojo por eso. Es decir, los diálogos realmente es que creo que le faltaba profundidad completamente. Es que había veces que hablaban pero se decían una frase, se contestaban una frase. O sea, a lo mejor era más interesante o estaba mejor plasmado los pensamientos de los protagonistas que luego el tema de los diálogos. El tema de los diálogos, sobre todo entre Citra y Rowan o de Citra y Rowan, que son los dos protagonistas principales, me parecen un poco, como digo, un poco escasos, un poco sosos. Quizá a la parte final del libro, que es cuando ya pues la cosa se va cogiendo, los diálogos están mejor, ¿vale? Pero realmente los diálogos a mí en este libro me han fallado un poco, creo que les falta mucha profundidad y creo que quizás es algo de lo que más me ha fallado en el libro, la verdad. Y bueno, en cuanto a aspectos negativos, realmente ese quizás, pero para mí es un aspecto importante, entonces también pues aquí os lo dejo como algo negativo. Así que hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales para estar enterados de todo, que podéis suscribiros al canal y podéis dejarme comentarios, decirme pues si lo habéis leído, si pensáis leerlo, qué os parece, pues lo que vosotros queráis, vamos. Y nos vemos en el próximo vídeo.